Hola? Bona vesprada. Hola? Sí? Sí. Bona vesprada. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos una vegada més en una inauguració d'una exposició que pensem que és molt singular i molt important per a aquesta casa, per a l'IBAM. La exposición Confluencias entre el archivo y la intervención forma parte del proyecto Confluencias, con el mismo nombre, y que es un proyecto de residencia, de mediación y de creaciones específicas en el entorno rural. Y hoy estamos aquí en el Centre Julio González. Parece una contradicción, pero no lo es. Para nosotras esta exposición es, de nuevo, una suerte de catalizador para seguir reflexionando sobre todas estas cuestiones, sobre todos estos retos ecosociales, culturales, relacionales que hemos ido encontrando a lo largo de este viaje, a lo largo de este camino. Bueno, daros las gracias a todas por venir hoy, especialmente al vicepresidente por acompañarnos, muchas gracias, a la gerente María Ayuso del IBAM, a todo el equipo del IBAM que hace posible que estemos aquí, que inauguremos esta exposición, y especialmente a la coordinadora Maita Cañamas. Y, por supuesto, al equipo de artistas. Son 12 artistas. Aquí, como veréis, estamos sentadas Eva Bravo, la cocomisaria y coordinadora del proyecto, y 6 personas más, que ahora luego mi compañera Eva presentará. Esto significa que haremos un cambio. La dinámica será que hacemos una suerte de preguntas y volvemos a cambiar para que todas podamos tener la palabra. Y bueno, todo este recorrido de 3 años hubiese sido imposible sin la figura crucial de Eva Bravo, que ha sido el IBAM en el territorio. Comentábamos antes en la comida que si contáramos los kilómetros que ha hecho, bueno, pues la verdad es que no sé cuántos serían, pero que sería bonito hacer una pieza con el desgaste de la rueda del coche de la coordinadora de este programa. Una furgoneta, de hecho, se quedó por el camino, no aguantó el final del trayecto, se quedó a mitad, pero... Bueno, trabajar en el territorio para el IBAM no es nuevo, forma parte de la línea de acción IBAM al territori, que entiende el museo como un museo de todas y de todos, como un lugar móvil que lo que hace es bueno, escuchar al entorno en el que aparece en ese momento a través de mediaciones, a través de intervenciones, porque pensamos que los derechos culturales son para todas independientemente del lugar de residencia, sea el distrito 46001 o sea un pueblo del interior de la Comunitat Valenciana de menos de 100 habitantes. Esta exposición, como decíamos, es una fase más de este proyecto. Como veréis más adelante, se divide en 2 secciones: archivo, que da cuenta de las intervenciones realizadas en estos pequeños municipios, en 24 municipios de menos de 100 habitantes, y diálogos, en los que este equipo de 12 artistas han vuelto a reflexionar sobre algunas de las cuestiones apuntadas previamente. En algunas ocasiones, en otras piezas el trabajo tiene que ver más con las metodologías y las maneras de acercarse a la creación, y en otras se destacan, ¿no?, como materiales que habían quedado ahí simplemente apuntados o casi que descartados, y de repente se les pone el foco y se da como una nueva vida, ¿no? Bueno, simplemente también volver a dar las gracias al equipo de artistas por este compromiso sostenido en el tiempo. No ha sido fácil, han sido más de 3 años de trabajo, y la implicación no ha sido solo en sus creaciones, sino también en las creaciones de las compañeras, ¿no? Ha sido casi, decíamos que no es una exposición colectiva, sino una exposición en colectivo, y creo que hay una gran diferencia, aunque solo sea por una preposición, y también, ¿no?, su implicación en las mediaciones y en fin. Y, por supuesto, a todos los agentes, a todos los vecinos y vecinas, a todas las personas que, por ejemplo, estoy viendo allí a Xavi Vilalta, de la asociación AMBID, que trabajan, ¿no?, desde el centro de estas localidades, a las personas que están haciendo las mediaciones en los CRAS, que son los colegios rurales agrupados, que veo por ahí también algunas, a Carlos de la Cosecha, que ha acompañado todo este proceso y que podréis ver un
un documental también en la sala de exposiciones y, bueno, y un largo etcétera, y sobre todo también a los públicos, ¿no? Hemos hecho muchas mediaciones y también con los públicos hemos encontrado que hay terrenos fértiles para el aprendizaje compartido todavía, ¿no? Y bueno, no me enrollo más, no quería hablar tanto, pero gracias, Eva. Sí, gracias, Sonia. Buenas tardes, muchas gracias a todas por acompañarnos, a amigas, familia, artistas, cómplices en el territorio, como ha apuntado Sonia. Bueno, es un equipo grande de artistas, todas las personas que están implicadas, gran equipo en el sentido literal y figurado también, tanto que desborda los límites de esta tarima, y por eso vamos a plantear esta conversación por turnos. Ahora nos acompañan en este primer turno, ¿no?, para conversar con ellos José, de Ble y Rosa, Pep Vidal, Pilar Beltrán, Carlos Izquierdo, Lola Zoido y Sandra Mar. Y bueno, tras un par de preguntas que le plantearemos para que nos compartan sus reflexiones, que tienen que ser breves, en 2 minutos, haremos el segundo turno, bajarán ellos y subirán otras 6 compañeras. Bueno, empezando con vosotros, la mirada sobre el paisaje es algo compartido en vuestras propuestas, un paisaje al que habéis aterrizado de una forma porque no eran paisajes con los que estuvieseis familiarizados en un principio. ¿Cómo habéis afrontado eso? ¿Cómo lo habéis hecho? Sabiendo que muchas veces es difícil, ¿no?, acompasar los ritmos, nuestros ritmos vitales, con los ritmos de las personas que habitan esos lugares, que en muchas ocasiones es completamente distinto. Eso sería una cosa que estaría bien que compartierais con nosotras, y también, si una vez que habéis conectado con él, ¿cómo ha sido el proceso, ¿no?, de intervenirlo? ¿Es algo que ha dado continuidad a investigaciones que ya estaban dentro de vuestras trayectorias artísticas, o por el contrario ha sido, ¿no?, un campo nuevo que explorar? Bueno, en nuestro caso, ¿vamos a hacer esta cosa de dar las gracias todos? No, ya que estamos todas agradecidas. Vale. Si no… En nuestro caso, respondiendo a la primera pregunta, esa aproximación al territorio, como bien decías, ya estaba presente en todo lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, pero sí que desde el inicio del proyecto entendimos que se trataba de generar una aproximación que fuera un poco más allá de lo que ahora habíamos hecho. Y nosotros en particular, esa aproximación tiene más que ver con la relación que nosotros establecemos con el territorio, más que con las personas que lo habitan. Es como, en nuestro caso ha sido una relación con la montaña, con el entorno natural, y un poco tratando de contextualizarlo con respecto a las poblaciones también. Bueno, y un poco la pieza que mostramos refleja esta relación con el lugar. Y con respecto a la segunda pregunta, en nuestro caso, este proyecto nos ha servido, también hemos sido muy conscientes de que era el momento en el que debíamos de avanzar de alguna forma. Y Res Communis, que es el nombre de nuestro trabajo, abre el marco en el que normalmente se desarrolla nuestro trabajo, que es en el contexto de la fotografía, de los registros fotográficos. En este caso, esa relación con el territorio va más allá, hay una intervención directa sobre el lugar. También lo que presentamos se sale de ese contexto enmarcado. Por tanto, este es un proyecto, y suena tópico, pero es un proyecto muy enriquecedor. Y de hecho hemos de decir que nosotros es un lugar en el que seguimos trabajando. O sea, seguimos yendo a Torralba y Pavías, continuamos haciendo ahora una pieza que tiene que ver con imagen en movimiento, y creo que hemos establecido una relación que perdurará en el tiempo, la verdad.
en tu caso, Pep? En mi caso, sí, en relación a lo que decías de la relación, hay una cosa que es importante, que es que el proyecto también tiene la posibilidad de hacer una residencia en los sitios. Entonces, yo tuve la posibilidad de ir a Sempera y a Castell de Cabras antes para ver el sitio que yo no conocía. Y en cuanto a la manera de trabajar, yo soy de formación científico y la manera de trabajar, de alguna manera, la metodología ha sido similar, es decir, he trabajado con procesos científicos como hasta ahora estaba haciendo, pero la verdad es que nunca había trabajado haciendo una instalación permanente, por decirlo así. Entonces, para mí eso fue uno de los retos, ¿no? Es decir, el paisaje era una cosa, pero a veces el paisaje estaba habitado por gente, ¿no? Entonces, para mí lo más importante era que lo que se quedaba ahí, la gente lo pudiera abrazar y lo tuviera como propio, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido muy importante el poder hablar con la gente, el poder que no fuera una cosa que añadía allí y luego ya me iba, ¿no? Sino que de alguna manera pudiera ser comunitario, ¿no? Y en ese sentido, siempre cuento esta situación que me parece como simpática, que es que en Sempera, en la inauguración, vinieron como 9 o 10 personas del pueblo, ¿no? Entonces, como es un pueblo tan pequeño, realmente el porcentaje de gente que vino, yo soy de Barcelona, si fuera en Barcelona sería como que vienen a la inauguración como casi 1 millón de personas, ¿no? Y entonces esa cosa de que la gente lo coja como suyo, pues para mí ha sido como el tema más importante de todo el proceso, ¿no? Pues yo creo que te voy a contestar en orden inverso, ¿no? El decir, para mí fue un reto, que también lo habéis comentado vosotros, porque me di cuenta de que nunca había trabajado en exteriores, ¿no? Que todo mi trabajo se desarrollaba, aunque con distintos materiales, en un lugar interior, y el abordarlo en un espacio público, en una instalación como específica allí, pues era algo nuevo, ¿no? También me sorprendió mucho la invitación, porque lo primero que pensé es: yo no conduzco, ¿no? ¿Cómo llego a estos sitios? Y entonces es lo que más recuerdo de la primera reunión con vosotras, ¿no? Y luego pues resulta que de las dificultades es donde salen cosas muy bonitas, y ha sido en esos viajes que siempre han sido acompañados donde han surgido muchas ideas, mucho compartir, ¿no? Muchos diálogos. He ido con mi pareja, con Carlos Peris, con Eva, con Luce, ¿no? Y de todos ha salido, con la alcaldesa de Villanueva, ¿no? Entonces de todos ha salido ahí como ¿no? Un sustrato muy bonito, ¿no? También, quitado ese bueno, yo no sé si voy a saber hacer esto, sale bueno, qué cosas hay, ¿no? En mi trabajo o en mis metodologías que puedo aplicar aquí, y te das cuenta de que siempre tiras, ¿no? de esas cosas que te interesan, que es pues, temas como el agua, como los movimientos de población, como pues no sé, un montón de otros temas que salen en tu trabajo y que podías recuperar aquí, ¿no? Entonces, pues fue a partir de eso de lo que uno empieza a trabajar, pero realmente el proyecto surge cuando uno está allí, en el territorio, cuando escuchas, cuando trabajas con la gente, cuando paseas, cuando entiendes la geografía y cómo esa geografía estructura las relaciones sociales y las relaciones económicas de un lugar, y es a partir de ahí donde encuentras como los elementos, los materiales y tal, para poder de alguna manera concretar a nivel visual, poético, ¿no? Artístico, lo que quieres contar, y bueno, un poco eso. Gracias, Pilar. Bueno, pues continuamos con Sandra Mar, Lola Zoido y Carlos Izquierdo. Y bueno, en vuestro caso hemos intentado hilar vuestras piezas a partir de la generación de relatos. Vuestras piezas parten de una escucha muy atenta al contexto, es decir, de su realidad más inmediata y su realidad concreta, pero vuestras propuestas son bien diferentes entre sí, a la vez que similares en esa construcción de otros relatos posibles, ¿no? Algunos más cercanos a lo descriptivo, como puede ser el caso de Carlos, y en vuestros casos también con muchas diferencias, pero viajan más hacia lo poético o hacia lo especulativo también, ¿no? Abrir otros imaginarios. Es esto, pero ¿qué más podríamos hacer, ¿no? ¿Qué más podríamos construir? No sé si os apetece un poco, bueno, sí, os tiene que apetecer, porque es la propuesta, hablar desde vuestra experiencia. Hola.
Por un momento era voluntario, ¿no? Estar aquí, ¿no? Sí, mi manera de abordar los relatos, yo trabajo con audio, entonces he creado piezas de audio en los lugares en los que intervenimos y para la exposición aquí. Pues es más realista o documental, aunque, claro, en el momento que hablamos de ficciones también se puede llevar a la memoria. La memoria, de alguna forma, es una especie de ficción porque es como un relato que construyes desde el presente mirando hacia atrás, ¿no? Pero siempre desde el presente, entonces desde cómo está situado en ese momento. Pero a mí me interesaba mucho trabajar con la voz de las personas, o sea, la voz es algo que a mí me seduce muchísimo de todo el mundo. Y luego también, o sea, por coger este cariz científico que tiene Pep, hay unas neuronas que tenemos que solo se activan específicamente ante la voz humana, ¿no? O sea, ante otros tipos de escucha no se activan y ante la voz sí. Y bueno, ya estamos diseñados para escuchar la voz humana mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Y me interesaba que estos relatos que yo he construido de manera coral, también un poco en colectivo, como decías, utilizando cómo hemos trabajado, pues que fueran construidos a través de las voces de las personas que habitan estos municipios y de lo que tienen que contar, ¿no? Lo que tiene que ver con sus vivencias, con la despoblación, con el vínculo, el territorio, la identidad, etc. Y eso, entonces al trabajar de esa manera se ha quedado como mi trabajo como algo más documental, pero para mí tiene mucha poética, como los tonos que utiliza la gente, las palabras que eligen y cómo se vinculan, porque yo hacía entrevistas individuales y luego hacía el montaje. Entonces, ver cómo luego se imbrica todo y se relaciona, pues eso ha creado como ciertas poéticas interesantes. Hola. Bueno, yo creo que en mi caso, en general en mi trabajo y tanto lo que hice en ambos pueblos y lo que he hecho aquí para esta exposición, parte de la forma que tengo de aproximarme al paisaje, al territorio, desde las herramientas digitales, que creo que quizás hasta ahora tenían una entidad como que se relacionaba más con lo veraz, con el testimonio 100% veraz. Pero creo que, bueno, y cada vez más están tornándose pues muy especulativas y que pueden jugar a construir ficciones con estos medios. Entonces, bueno, al final, a partir de esta serie de herramientas digitales, me ha gustado como explorar la parte más especulativa con ciertas problemáticas de estas localidades hacia el futuro, pero luego de repente también construir como momentos que pueden tener más que ver con las leyendas y con el pasado y con la forma más narrativa propia de esas localidades más tradicional. Pues en mi caso, como decía Sonia, creo que tiene mucho más que ver con la narración poética, porque en mi trabajo está muy presente la escritura y el texto, y para mí fue, desde el principio, el primer proyecto en Torre-Chiva fue una manera de acercarme a la población y de conocerla, ¿no? Y creo que realmente como mis trabajos, tanto en los pueblos como en la pieza que presento en la exposición, creo que son como la construcción de ese relato, ¿no? O como de una ficción poética que en mi cabeza ocurre a partir de todos esos testimonios que me contó la gente en los pueblos durante las residencias y con los que estuve conviviendo, y también a partir de pequeños gestos que a mí me llamaron la atención o que encontré cierta poesía, como pueden ser pues cosas relacionadas con el tesoro, con el misterio, con el hecho de descubrir o qué es el secreto para los demás, ¿no? Y con esto, y creo que en torno a eso sí que lo que he hecho ha sido como construir unas pequeñas historias poéticas. Bueno, para quien no conozca el trabajo de Sandra, ella trabaja con la escritura, pero también y sobre todo con la cerámica. Y bueno, por ejemplo, algo que también siempre contamos, ¿no?, del poder transformador de los pequeños gestos, es que hay una de las piezas de Sandra que la custodia Delfina, y que es una vecina de Torre-Chiva, y si tú quieres ver la pieza tienes que ir a casa de Delfina a hablar con Delfina, ¿no? Entonces a esta señora
le ha cambiado la vida completamente. O, por ejemplo, para quien no conozca el trabajo de Lola, ella también trabaja en la intersección también de las herramientas digitales, de la inteligencia artificial, pero también de la materialidad. En este caso, no ha investigado con la cerámica, también con la impresión en las monedas, ¿no? De metal, ¿no? De 3D, sí. Y bueno, y en tu caso, pues el sonido creo que sí que ha quedado más claro. Vamos a hacer el cambio rápido para la siguiente tanda de artistas. Muchas gracias. Gracias porque lo habéis clavado. Estamos cumpliendo con los tiempos previstos, así que esto nos gusta porque también daremos la oportunidad también de escucharos, ¿no? Aquellas personas que tengáis interés al final de las intervenciones en preguntar por aquello en lo que os haya suscitado algún interés. También el hacerlo en estas dos tandas pone de manifiesto que muchas veces es difícil, ¿no? El trasladar estos procesos y estas prácticas al interior de un museo. Bueno, pues hay veces que tenemos que hacer esto, ¿no? No están preparadas estas tarimas para compartir con tantas personas. Ahora, bueno, en vuestro caso y en el de Laura Palau, voy a citar, ¿no? Que formáis parte, en muchos casos formáis parte de colectivos. Solamente por cuestiones de espacio están acompañándonos arriba de esta tarima una persona en representación, la voz de, en este caso Eva va a ser la voz de Fente Studi, Alberto la de Maquea, aunque el resto de familia también y de compañeros están en la sala. Chimo nos hace, nos acompaña en La Cuarta Piel, que sois pues un equipo muy extenso y diverso en sus formas y en sus metodologías. Laura Palau, que bueno, tú trabajas eres una artista, ¿no? De forma individual, no en colectivo, pero sí que tienes en común con ellos que tus prácticas artísticas siempre se entienden en comunidad o con otros agentes, ¿no? También que actúan en el terreno en el que intervienes. Y bueno, más en el contexto de escucha, ¿no? Del contexto situado en el que estamos ahora, que es en el museo, está Rubén García, artista sonoro, y Luce, que responderán también a unas preguntas, todos ellos de una forma breve y súper bien. Así que para empezar con vosotros, bueno, el poner en centro en las personas, ¿no? Trabajar con colectivos significa eso. Más que hacer intervenciones, hacéis mediaciones, aunque al final tengan que tener alguna materialidad, ¿no? Que permanezca como recurso en los sitios. En el caso de Famorca, pues invitar a las vecinas y vecinos a que sean ellos mismos, ¿no? Los que sean los creadores de ese lado de Famorca. En el caso de Fente Studi, pues es todo un logro, ¿no? Que todas las vecinas del pueblo, el Snowbin Goods, ¿no? De la MAD Ambit, de la asociación Ambit que nos acompaña, Javi Vilalta, aquellas personas que se han visto obligadas también a salir de Herbers, que estén todas unidas dentro de un mismo proyecto, como es Como Responemnos, pues también es algo difícil, pero que habéis sabido abordar. Laura Palau, ¿no? De la mano de Pau de Conecta Natura y de la mano de las vecinas también, pues el poder recuperar especies frutales tradicionales, autóctonas, ¿no? Que como un reservorio, ¿no? Vivo, fundamental, pensando siempre en ese futuro, ¿no? Especulando también como tenéis relación Sandra, Lola, en esos futuros, ¿no? a mejor, y el arte como vehículo para ello. Bueno, habéis conseguido, ¿no? Implicar a esos colectivos.
la Chen no sap el poder que té, como ha hecho el verso de Joan Brossa, ha hecho propio Maquea. Y una vez llegados a este punto, ¿ahora qué? ¿Cómo mantener los vínculos, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? Sí, bueno, para nosotros era como el reto principal desde que llegamos como a los dos pueblos, tanto a Palanques como a Famorca. Y bueno, por la temática de nuestro proyecto, ¿no? Como desde el propio helado, que en sí era una receta colectiva cuya autoría estaba totalmente diluida entre las vecinas y los vecinos, primero era dejarles una receta que les pertenecía y cuya patente ya es como de todas ellas, ¿no? Pero sobre todo entender el proyecto como la eventualidad, esa llegada del verano que se celebraba con el helado, y el objetivo, la idea o la ilusión sería, ¿no? Como que esa fecha ya se quedara como parte de esa bienvenida, una festividad más que sumar como a la historia del pueblo. Por tanto, como si una vez al año pudiéramos como volver a sacar ese helado y celebrar, acordarnos y que siga teniendo un transcurso en esas historias, pues sería ya más que reto cumplido, desde luego. Bueno, como comentaba antes también Sonia, esta exposición que se plantea como una parada más también quiere reactivar, ¿no? Esas vueltas al territorio, ¿no? Ese efecto boomerang que tiene desde un principio Confluencias y plantear también una salida otra vez a Famorca ahora que estamos en verano, ¿no? Que volvamos a comernos el helado. ¿Y en tu caso, Alberto, me pasas el...? Sí, le paso. Vale, pues seguís jo. Sí, pues en el nostre cas, realment la proposta naix ja, no, d'aixos vincles i de les relacions. La nostra manera d'aproximar-se al territori és coneixent a la gent, no? Mirant quins són els relats, les històries que ja existeixen, i no tratem tant com de generar-ne una nova, sinó de sumar o condicionar o acompanyar a una ja existent. No? I per a nosaltres això és una manera de contribuir a que garantisca en el temps. No? O sigui, per altra banda, també una altra de les coses que fem en aquest sentit, d'aquest repte per a que continuen en marxa, no? Les dues actuacions, les dues instal·lacions que hem fet, tant en Villamalur com en Herbers, necessiten de l'activació de les persones, no? De la pròpia peça. La peça per si mateixa no és res, sinó n'hi ha algú activant-la. No? I per a nosaltres això també fa part, no? De posar les persones en el centre, de dir de la importància de les persones en el poble i d'aquesta apropiació de les peces. I per últim també diria que abordem aquest repte intentant traçar en el dia a dia aquests vincles, aquests processos de continuïtat en la gent i en les relacions que hem establert allí, tant en l'oportunitat que se'ns presenta en aquesta pròpia exposició, hem activat, com se veurà després, com un dispositiu per a que passi alguna cosa, en aquest cas en Herbers, i que n'hi hagi una exposició paral·lela en el poble, perquè per a nosaltres serà molt interessant que allò que estava passant així dins d'un museu d'art contemporani en València reverberara directament en Herbers i també tinguera com una mostra directa allà. I nosaltres treballem molt des d'aquests vincles, des d'aquestes relacions, i avui estic molt contentes que està així Javi Vilalta, que és una part superimportant en tot el procés d'Herbers, però també està així Carlos, que ha sigut una part superimportant, com ara veureu, en un procés de correspondència. La nostra peça es diu Corresponem-nos, i ell és el carter que ha fet possible arribar totes les postals així. Aleshores, a través d'aquests xicotets actes, em sembla que són disparadors que poden generar coses a futur i a mantindre com aquest vincle i aquestes relacions. Sí, bueno, després Sònia també comentarà una activitat al voltant també de la peça de Corresponem-nos de Fent Estudi. Vale, ara sí. Pues a mi quan em fer la proposta m'ha pareixit superxula perquè crec que hi ha una gran distància entre el camp o el territori on es cultiva la fruita que ens mengem i la ciutat que moltes vegades guarda la cultura. Entonces, començant en la intervenció a Vallat, que vam fer una instal·lació, un arborètum de 3 arbres multifrutals, de cada arbre
creixen 4 i 5 frutes diferents. Per exemple, el cítric fa mandarines, llimes, taronges, pomelos i lima, que no sé com se diu en valencià. Llima i limón. Bueno, vam pensar això perquè crec que l'injerto, que és la tècnica que fa possible esto, l'injerto és una tècnica d'agricultura que tu agafes una branca d'un frutal i la pots insertar en la branca d'un altre fent un vendatge de 21 dies. En aquest vendatge de 21 dies l'arbre decideix si es vol quedar aquesta fruta o si la vol refusar. Crec que el projecte de Confluències ha fet una mica això també. Nosaltres som un injerto, hem anat a molts pobles a intentar vehiculitzar com propostes contemporànies o narracions un poc alternatives i fer aquesta sort de simbiosis entre el futur i el passat o el que hi havia abans. I bé, aquesta peça té una visió molt positiva de pensar aquestes varietats que són tradicionals i que segons la FAO el 75% d'elles han desaparegut, com els arbres duraran entre 50 i 100 anys, què passarà d'aquí 50 anys? Viurem en una societat on la recuperació ja no serà necessària, on això serà una realitat? Y no me olvidé de tú, Alberto. Vale, pues desde Maquea un poco el trabajo que abordamos con las comunidades es trabajar, ¿no? Pues detectando cuáles son los recursos, cuáles son las prioridades, ¿no? Para destacar esos recursos y darles como un nuevo valor. El reto en sí mismo en el proyecto del marco de Confluències era trabajar con una población, ¿no? Y quién eran, digamos, como los agentes o las personas más motivadas o más movilizadas, ¿no? para poder contribuir, ¿no? Obviamente ya está claro que no todo el mundo ha participado, ¿no? O sea, digamos que los rangos de participación, ¿no? En un proceso que se requiere de co-creación, ¿no? De participación, pues también hay que entender el contexto, ¿no? Y más en un ámbito rural, que muchas de las intervenciones, cuando hemos aterrizado ya en conversaciones compartidas, pues quieras que no, también la visión que se tiene de la persona que viene de fuera, de la institución que viene de la ciudad y que aterriza, ¿no? Y contigo nos ha pasado cuando hemos ido a visitar, ¿no? Pues a los alcaldes y tal, pues que también hay que entender un poco el contexto para poder como hacer. Y en este caso, pues en nuestro caso hemos trabajado una línea, tanto las dos intervenciones en Sacanyet como en Pobla de San Miguel, como la intervención aquí en el IBAM, que es trabajar el tema del vacío, ¿vale? Había una cosa como que estaba clara después de todas las conversaciones, de todas las visitas, de las residencias, como decían los compañeros, que era esa cuestión del vacío, ¿vale? De las personas que están en el pueblo y luego las que no están, ¿no? Siempre estaba como muy latente esa idea del ser del pueblo o estar en el pueblo. Todos tenemos presente, ¿no? Cuando disfrutamos de esa sensación de estar en el pueblo, que es como vamos casi que de vacaciones, ¿no? Vamos a ver a una familia, pero poca gente está en el pueblo. O sea, poca gente mantiene lo que es la vida real para que funcione el pueblo. En muchos de los casos, muchas de las personas, tanto los alcaldes o la gente que trabajaba en el ayuntamiento, ni vivían propiamente en el propio municipio, ¿no? Por lo cual también hace, digamos, o sea, yo para mí, en nuestro caso personalmente, ha sido como pues conocer una realidad que se sale de tu radio, digamos, de confort, ¿no? De tus vínculos con tus pueblos, con tu gente, con tus familias, ¿no? A conocer otras realidades que dices, ¿no? Un poco el marco del proyecto, que era trabajar con poblaciones de menos de 99 habitantes y ver la realidad del interior, ¿no? De la comunidad valenciana, ¿no? Que es dura, ¿no? Y bueno, y sin más, o sea, yo creo que la última pregunta que lanzas, ¿no? El cómo mantener, ¿no? este compromiso, ¿no? Digamos, ese vínculo. Claro, al final ahí lo que buscas o tratamos de buscar con las intervenciones, pues eso es, ganarte la confianza, ¿no? De las personas para que te ayuden, buscar su compromiso, buscar, digamos, como su apoyo, ¿no? Frente a alguien ¿no? que veníamos de fuera y era un poco, pues como siempre, un poco pues también entendiendo la relación entre las personas como una situación también con una cierta distancia, muy prudente, en que en muchos casos, cuando ya llevas trabajando un tiempo, ¿no? Pues a través de esa confianza, a través del trabajar,
a través de que le estás dando calidad, ¿no? Que era un poco también lo que veíamos, ¿no? En este trato, en estas relaciones de calidad, es donde se produce ese vínculo y haces que esas obras o esas intervenciones de pronto pues continúen, ¿no? Para nosotros también es algo como que ha tenido como mucha fuerza cuando hemos vuelto al pueblo, ¿no? O sea, y ver que de pronto pues ellos mismos se han encargado, digamos, de mantener o de darles, digamos, en nuestro caso, pues un mantenimiento a las piezas, ¿no? Y eso la verdad pues que se agradece, ¿no? Gracias. Bueno, de una manera premeditada no hemos puesto ninguna imagen en la pantalla porque cuando entremos a la sala realmente habrá un aluvión de propuestas que cada quien con su ritmo pensamos que es más interesante que lo vaya descubriendo a que hagamos una charla que está como ilustrando, ¿no? lo que vais a ver después y también lo que se está diciendo. Entonces quizá en algunos momentos es un poco críptico. Preferíamos hablar desde aquí un poco de las metodologías, de lo que ha ocurrido y no tanto de lo que veréis después en sala. Pero bueno, pues si alguien no conoce el trabajo de estos artistas, Fente Studi es un colectivo de arquitectura, que trabajan también en el terreno un poco de la participación, ¿no? Y de la escucha y de la intervención desde ese lugar en arquitectura. Y sus dos propuestas, una que veréis en la parte de archivo, una tenía que ver también con esa recuperación de espacios, bueno, de terrenos en desuso, de terrenos que antes eran productivos, como eran las eras en los pueblos. Por un lado, visibilizar eso y por otro lado, bueno, dónde estaba la infancia, ¿no? En este pueblo, en Villamalur, y qué pasaba, ¿no? con este futuro. Y bueno, su propuesta fue instalar un columpio que tiene marcado en la base es y serás Villamalur, ¿no? Y entonces es por eso decía Eva, que esa pieza solo tiene sentido cuando alguien se sienta y se columpia, ¿no? Entonces, en esa manera de activar es cuando de verdad cumple el 100%, ¿no? de las posibilidades, ¿no? Y bueno, sí que era bonito como que nos contaban que realmente se usa, ¿no? Se ha generado un nuevo lugar para el pueblo que no estaba, nadie subía a esa era y ahora la gente sube a la era en verano con las hamacas, está ahí, dialogan, ¿no? Entonces, bueno, pues esas pequeñitas cosas, ¿no? Que de repente, o el proyecto que estaba empezando a contar con Herbers, bueno, ha tenido una implicación en el territorio, pero aquí en la sala hay una correspondencia. Lo que veréis en la sala es fruto de una mediación previa que se ha hecho en Herbers, que recoge una serie de postales y a partir de esas postales pues, se ha creado como un mapa de migraciones, ¿no? Y ahora, desde aquí, se enviarán postales a Herbers para generar otro mapa de mediaciones, o sea, de migraciones. Bueno, entonces, por poner un poco de marco, en el caso de Maqueda tu vida, que ellos también trabajan desde el diseño social, pues a partir de una viga recuperada también, ¿no? Cómo cuestionarnos qué son otros, de nuevo otra vez, lugares representativos del pueblo, pero que de repente, ¿no? Han caído como en cierto desuso, olvido, porque era un proyecto complicado trabajar en pueblos de menos de 100 habitantes en los que nadie te ha llamado. Era un proyecto complicado y desde esa complejidad pues, pensamos que las respuestas han sido muy válidas, ¿no? Pero sabemos que es un proyecto complejo, ¿no? Nadie dijo, oye, por favor, Iván, ¿puedes venir aquí a instalar unas piezas? ¿No? Sino que el tejido era otro, ¿no? Entonces, ¿cómo responder también desde la dificultad y hacer que, bueno, que las cosas pues, merezcan la pena? O en el caso de la Cuarta Piel, lo que comentaban es que hicieron unos talleres previos para que entre todas las vecinas y vecinos repensaran cuáles eran los sabores y las formas que podían ser identificados por todas, ¿no? Y desde ahí se construyó el helado de Famorca y se disfrutó en una fiesta y todas las vecinas estaban encantadas, ¿no? Y decía, yo me siento y digo, por favor, que pase un tractor, y aquí no pasa ni un tractor, ¿no? Entonces, bueno, por favor, que pase más, ¿no? Que era algo como muy habitual. Yo creo que tú sí que se ha entendido muy bien toda la parte de los injertos, luego veréis la película de La Carbonera en Vallibona, que se proyectará este sábado en Vallibona, y a la vez está aquí en el IBAM y haremos una proyección para que se pueda ver y que la puedas explicar, pero también cómo reconectar otra vez con estas tradiciones que se están perdiendo y que de repente, ¿no? El hecho de que venga alguien y diga, oye, ¿y esto cómo lo hacíais? Pues lo revitaliza, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que también al final son pequeños granitos, pero que
bueno, pues que ahí quedan y que de repente revitalizan cuestiones que son de todas, que es un repositorio, ¿no?, para el futuro. Y ya cambiando totalmente de punto de vista, ¿no?, y volviendo ya a donde estamos ahora, a la ciudad, a Valencia, al museo, el trabajo de Luce y de Rubén García es diferente, sus manifestaciones finales son muy diferentes, pero sí que tienen algo también común en la manera de acercarse y en entender como un hipercuerpo, ¿no?, decía Rubén, un hipercuerpo el museo y un hipercuerpo la ciudad, ¿no?, y cómo todo está conectado entre sí y cómo muchas veces lo que no se ve es lo que hace que nos mantengamos de pie, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, si queréis contar un poco también cómo entiendes tú la escucha al museo y todos estos recorridos. Bueno, luego veréis que hay muchas similitudes porque los dos han recorrido las partes prohibidas, no tanto prohibidas, pero que no son de acceso al público general en el museo, todas las salas de almacenes, donde están las maquinarias que hacen que ahora estemos refrigerados, las azoteas, y escucharlas desde, por un lado, la escritura y la intervención, y por otro lado también desde el propio sonido, desde esos, ¿no?, esos sonidos inaudibles para el oído humano, pero que de repente vamos a poder sentirlos de una manera también táctil. Bueno, mi aproximación, bueno, como tú has dicho, es de trabajo con sonido, y es una continuación lógica de las intervenciones en el territorio. Yo intervine en la Vall d'Albaida, en Carrícola, y en Benillup, en la provincia de Alicante. Allí lo que hice es buscar y plasmar lo que era el entorno aural, un entorno rural, y aquí simplemente el entorno es un entorno urbano, podríamos decir, y en ciertas partes hasta industrial, por ciertos sitios. Entonces, el desarrollo es igual. A mí me interesa tanto la parte rural de naturaleza como biólogo que soy también, como los entornos industriales, que me fascinan también. Entonces, la idea era mostrar que los edificios, las estructuras, todo este hipercuerpo que nos construimos alrededor, tiene sus propios fluidos, sus propios metabolitos, hay cables, hay estancias, está todo interconectado, y nos muestra una especie de organismo gigante con su propio sistema neuronal, su sistema nervioso, su sistema digestivo, y bueno, esa era la idea. La idea es presentar aquí partes que no somos conscientes que oímos, pero que están, lo que me gusta llamar como silencio audible, y aparte la parte que sí que está. Creo que la ciudad, el Luce habla más de la ciudad, yo me he centrado solo en lo que es el edificio, pero creo que la ciudad suena a tráfico en general, y creo que la parte más interesante a nivel sonoro está en los interiores de los sitios. Bueno, mi propuesta también gira y está muy vinculada también con mis experiencias en ambos pueblos, Espadilla y Fuente de la Reina, en un contexto, o la aproximación más directa es a través del texto. Mi trabajo está muy relacionado con la escritura y con la palabra y con la grafía, con las letras. Aquí, surgiendo la oportunidad de trabajar en un contexto que es el IBAM, como el IBAM como lugar de actividad, surge como una gran ilusión, y entiendo como el IBAM como una ciudad en sí misma, y dentro de esa ciudad muy vinculado a las prácticas en torno a la ciudad de Valencia y a otras urbes. Me gusta, como siempre, me quedo con la curiosidad de ir a investigar esos lugares que a priori no se generan como un acceso directo, ¿no? O bueno, como esos reductos o no lugares que existen en la no ciudad, ¿no? La propuesta y la intervención tiene el título de Brújula de Actos, que consiste en 10 intervenciones, a las cuales llamo núcleos, 10 núcleos, que cada uno de esos núcleos recoge experiencias o acciones que he hecho en la ciudad a lo largo de estos últimos años. La idea de brújula obedece a que las ideas escritas
están posicionadas hacia el lugar donde han ocurrido, ¿no? De pronto, a mí personalmente, y ojalá que para más personas también, pues me sirve en un lugar como para situarme pues en un espacio donde carezco casi como de referencias, ¿no? Otra de las propuestas cara al ciudadano y a la gente que visita el museo es abrir la oportunidad y dar a conocer como espacios no visitables, o en este caso no museísticos, de esta infraestructura. Entonces, mi intervención pues recoge lo que, como mencionaba, como acciones ya que han ocurrido, ¿no?, en la ciudad, pero para mí también es una excusa para dar a conocer espacios del propio museo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta y, bueno, quizá hay en un futuro como esa opción más directa pues de ir a visitar algunas de las intervenciones y bueno, se comparte, ¿no? En sala podemos ver como una serie de imágenes, 10 imágenes que aparecen en cada uno de los núcleos, y luego acompaña una máquina, la obra, que era una antigua máquina extractora de tóxicos, sobre la cual he utilizado para escribir una cartela o contar esto que os estoy diciendo y recogerla en la propia máquina. También para trasladar un poco esa experiencia más cercana del acabado del texto, o incluso llevar a la experiencia de hacer una lectura, y para completar la lectura se dinamiza a través de recorrer todas sus partes, ¿no? Tienes que recorrer como la máquina para llegar a entender la historia entera. Y bueno, esta es un poco mi propuesta. Muy bien, pues gracias. También dentro del programa de actividades que se llevará a cabo a partir de la exposición, podremos recorrer esos lugares, ¿no?, que están vetados al público y que resultan tan interesantes, ¿no? Solo poniendo la atención y basta mirar, ¿no?, algunos espacios que a priori no resultan atractivos para descubrir un montón de posibilidades, ¿no?, como ocurre también con estos pueblos del territorio. Como nos hemos portado tan bien, y la verdad es que hemos ocupado muy poco tiempo siendo tantas personas, al principio hemos dicho que no había que agradecer, pero yo sí que quiero agradecer, acabar agradeciendo, bueno, a todo el colectivo, más que equipo de artistas, como ya hemos hecho el apelativo que hizo Pep Vidal. Gracias por vuestra implicación, por vuestro trabajo. A las personas que en un principio habéis ido llegando, ¿no?, y que no hemos podido daros las gracias, pero que habéis aparecido a lo largo de estas conversaciones, como Pau de Conecta Natura, mil gracias por estar aquí. Y a Mari Carmen Bisquert, nuestro ángel en el CRA Riu de Albaida, que ha sido un verdadero placer el compartir 5 meses y recorriendo los aularios de 4 pueblos diferentes. Y sobre todo, Confluencias que adquiere identidad, ¿no?, en el camino, en ese espacio entre, de ahí el título también de la exposición. Pues quería acabar también dando las gracias a la persona con la que inició, que impulsó este camino y que dio también, intentó potenciar también la línea del IBAM al territori, que es Núria Anguita, la que era directora del IBAM, y sobre todo a Sonia Martínez por no soltarnos de la mano durante estos 3 años, acompañándonos y haciendo que esto continuase hasta el día de hoy. Y por su enorme esfuerzo, por su gran valía y por su capacidad de trabajo brutal. No recomendable bajo ningún concepto, eso es cierto. Le decimos que keep calm, por favor, aliméntate bien y mantén las clases de pilates, no lo dejes. Y como tiendo a divagar y a irme por las ramas, creo que era importante agradeceros a cada una de vosotras y que esto llegara también a las personas que estáis aquí. Y como íbamos tan mal de tiempo, lo he recogido en un escrito que voy a leer y así seguro que lo cuadro y no me olvido nada. Tras escucharos a todas, podemos concluir con la voluntad conjunta de reivindicar lo cercano, las identidades propias y diversas,
utilizar la creación y el arte para reivindicar la vida cotidiana de estos lugares y, a su vez, transformarla a partir de las acciones que la ponen en valor. A través de los artistas podemos preguntarnos qué es ser del pueblo, qué es lo que aporta y qué realidades nos expulsan de ellos, como subrayan los proyectos de Cent Studi. Podemos ver, a través de las imágenes de Laura Palau, la denuncia a las crisis ecosociales, económicas y demográficas que los atraviesan, o como graba en madera Maquea tu vida, reivindicar el papel y la parte de responsabilidad que tenemos la gente para definirnos como personas con capacidad de agencia. Apuntar a lo ínfimo, subterráneo, invisible, con una mirada curiosa y atenta, como la hace Luce. Reivindicar la conciliación frente a la crispación y lo común frente a lo propio, como apuntan Pilar Beltrán y Bledi Rosa. La poesía y la ficción en las obras de Sandra Mar y Lula Zoido como extensión de la realidad y como expresión del deseo de un futuro mejor. Tal vez en esos mundos posibles encontremos inspiración para seguir habitándolo. Reivindicar tiempo para la escucha, como lo hace Rubén y Carlos, apuntando que todos los oídos son sobrenaturales, como escribió Picabia. Tal vez a través de estos gestos pequeños podamos aspirar a una nueva abundancia, a tener un tiempo propio, como ha mostrado La Cuarta Piel con el de Palanques, un tiempo hecho materia, al que, como a nuestros cuerpos, le afectan las crisis climáticas y la crisis de cuidados. O tal vez solo tenemos que cambiar el orden de las cosas, reordenarlas según otros parámetros sin añadir ni quitar nada, para darnos cuenta de que nuestra realidad puede ser otra. Reflexiones que Pep Vidal incorpora a sus intervenciones. En un contexto de continua zozobra, de tiempos en los que se suceden y yuxtaponen una crisis tras otra, climática, ecológica, social y política, es urgente que empecemos a pensar en un terreno firme donde aterrizar, tal y como apuntaba Bruno Latour. No tenemos que olvidarnos de los terrenos de vida que se han vuelto invisibles. Y Latour me lleva a acordarme de Vicente Domingo, el alcalde de Espadilla. Por favor, no os olvidéis de nosotros. Gracias. Como me habéis hecho emocionarme en la comida, ahora he mantenido el tipo, creo que no me ha temblado demasiado la voz y he acabado el texto sin llorar. Y bueno, supongo que Sonia seguro que también quiere despedirse de vosotras y agradeceros vuestra presencia. Sí, bueno, despedirnos, ¿no? Que vamos a pasar a la sala. Pero bueno, yo creo que ya hemos agradecido mucho, seguiremos agradeciendo. Espero que ahora podamos conversar y hablar de las obras y de las intervenciones. Y hay una parte más del proyecto que es crucial y también es una publicación que está en camino. Y hay una de las personas que ha escrito para este libro, Ángel Calvo, y también Yayo Herrero. Entonces, bueno, pues acabar con un par de extractos de esos dos textos muy rápidos. Yayo Herrero finaliza su texto diciendo que la vida humana, y yo creo que podemos añadir aquí también, y la creación, ecodependiente e interdependiente, no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Así que esto es una muestra de apoyo, ¿no?, de sostener la vida, que creo que es algo importante. O bueno, un extracto también que no es de Ángel Calvo Ulloa, sino que es de Pere Jaume, pero que aparece hacia el final de su texto y que me parece también una poesía muy bonita. El nogal nació hace 75 años, hace 200 años, hace 2000, hace miles de años y aún es nogal. Tú no, porque tú pides mapa, bandera, continente, pierdes el tiempo territorial y breve como eres y en el camino se despista el tú. Bueno, moltes gràcies.